Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estar reunidos aquí. Te pedimos que bendigas a nuestro comunicador, el Pastor Wood, Señor. Y prepara todos nuestros sentidos también, Padre amado, para poder recibir de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Ok, este es el sumario de la clase que voy a estar dándoles, mientras que Michelle lo está buscando allá. Debería haber buscado aquí en el púlpito. Dos o tres áreas que quiero cubrir para los que son nuevos. Requisitos: más de tres ausencias injustificadas. Esto es muy agudo. Si podemos bajar el volumen, por favor. No están permitidos más que tres ausencias justificadas, y para estar justificada yo decidiré si la ausencia es justificada o no. Pero si no recibo la clase que sigue su ausencia, una nota que dice por qué, automáticamente no es justificada. Tres tardanzas igualan una ausencia. Ahora, anota que es la responsabilidad del alumno firmar la lista de asistencia. Creo que lo tenemos esta noche, ¿no, Jamila? ¿No? ¿No había? Sí, es nada más que una hoja de papel blanco. Eso está bien, pero tu responsabilidad firmar antes de que empiece la clase. Si no estaba ya cuando empezó la clase, le permitiremos firmar después. Ahora me gustaría, si los que están atrás de la columna, o podrían mover aquí en el lado o en un lugar donde puede ver mejor. Esas sillas atrás de la columna deben estar sacadas, no ahora, pero para la clase que sigue. Tareas. Ahora deben estar escritas conforme a las instrucciones dadas al reverso de esta hoja. Entregar exactamente una semana después del día en que son asignadas, menos que son como la tarea de anoche, que está debido a la noche que diga. Ahora, tareas de oración, eso también es el sistema de honor, código de honor. Si no hiciste la tarea de oración, por favor, sea honesto. Puede ser que me puede engañar a mí, pero no está engañando a Dios. Y no sé, ¿tenemos oración puesta? Ok. Y la tarea de oración será 20 minutos por día para empezar el semestre. Ok. Atrás anota lo que dice acerca de sus notas. También las reglas. Si sigo esto para la tarea de anoche, estarán varios que no van a recibir crédito, pero te digo que esto será incambiable. Tiene que ser exactamente lo que dice aquí. Papel blanco, tinta azul o negra, tamaño 8,5 por 11 pulgadas, y eso es carta o A4, y
tiene que tener en el encabezamiento apellido, primero nombre de la clase, fecha asignada, el nombre mío. ¿Ok? Bordes rotos no están permitidos. Y con respecto al título, a menos que sea una tarea larga, eso no es necesario. No es necesario una cubierta. ¿Ok? Ok. Entonces, si pasa que no recibe crédito para una tarea, probablemente es por uno de esos motivos. ¿Habían estos que sobraron? Por favor. Igual para ellos que están allá en Granburg, conozco muchos de ustedes, inclusive donde están sentados, pero no puedo discernir quién escribió la tarea menos que tiene un nombre. Y algunos de ustedes allá, especialmente la persona en la segunda fila, en la izquierda, 2 sillas del pasillo, tiene hábito de escribir sus tareas sin poner su nombre. No, le quiero cubrir por no dar su nombre esta vez. La próxima vez voy a dar el nombre. Ustedes piensan que estoy jugando, pero deben preguntarle cuántas veces que pego el clavo en la cabeza. Ok, Efesios capítulo 3. Ya hemos orado, pero no sé si la oración de Daniel servía, entonces voy a orar otra vez. Señor, por favor, bendice esta clase esta noche, en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. 3:18, la concepción se encuentra en 18, la experiencia en 3:19, Gustavo. Tiene eso claro, ¿no? Ok. Quiero leer empezar leyendo en verso 14, porque es importante que tenemos el contexto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero que entiendan que es una gran diferencia entre ser salvo y tener que Cristo habita en el corazón, en el sentido de que Pablo está escribiendo en esta porción. Gran diferencia entre ser salvo y tener Cristo, quien ha hecho su hogar en nosotros. Y no todo creyente puede experimentar lo que vamos a comunicar esta noche. Pero que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora imagínense cómo es que el creyente que es culpable, montón de pecados, mentiroso, y no hay nadie aquí quien no es mentiroso, aunque ojalá que no sea el hábito tuyo,
Pero simplemente ignorar la necesidad que tenemos para la palabra de Dios todos los días es una mentira. Vivir mintiendo contra la obra consumada es la mentira peor que hay. Culpable de todo pecado que hay en el libro. Y no olviden que en Santiago capítulo 1, si nosotros ofendemos en un punto, hemos ofendido toda la ley. 10 mandamientos, 600 ordenanzas, 10,000 reglas, toda la ley. Pero encima de hacerlo por violar en un punto, no olvidando el hecho de que hay pecado de comisión y pecado de omisión. El no amar es pecado, el no ganar almas es pecado. El pensar en pecado, aunque no iguala el hacer el pecado, también es pecado. Culpable de más pecados que nosotros podemos contar. Y el juez listo de pronunciar condenación contra nosotros cuando se anda a pie nuestro abogado, 1 Juan 2:1, para intervenir y interceder por nosotros, diciendo que por causa de que Él ha pagado todos esos pecados, Dios no nos puede cobrar. Porque Dios, siendo justo, no puede cobrar 2 veces la misma cosa. Cristo, habiendo tomado la condenación nuestra en la cruz, ahora intercediendo para que nosotros podamos estar libres, tan libre como nunca habíamos cometido el pecado, porque en la mente de Dios no existe. La verdad es que muy pocos creyentes entienden ese evangelio. O si ellos han entendido ese evangelio, no han comprendido el evangelio según lo que enseñábamos anoche. Pero anota lo que dice en verso 19, que el fin y la experiencia que desea Dios para nosotros es que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y hemos enseñado antes esa palabra plenitud. ¿Quién se acuerda qué es? Pleromai. Pleroma es el verbo, pleroma es el nombre. Pero eso te permitimos el error por ser chileno. Pleroma. ¿Y qué significa pleroma? ¿Qué es la definición o el ejemplo que hemos dado para dar definición a pleroma? Pleroma. ¿Quién se acuerda? Señor Barrios, ¿qué barrios sos? Usted dio el ejemplo del barco, que cuando está lleno, o un vaso cuando está lleno en toda su plenitud, y está tan lleno que está hasta el borde, que casi desborda, pero está lleno. Ok, el barco que está tan cargado que un kilo más causa que se hunda el barco, o el vaso de agua que es tan lleno que una gota más causa que se rebosa. Ese es pleroma. No puede ser más lleno que es. Y vea lo que Dios dice aquí, que su deseo es que nosotros seamos llenos en tal forma de ¿qué?
de Dios mismo, de la plenitud, de la pleroma de Dios, o en otras palabras, que nosotros seamos llenos de todo lo que es Dios. Y esa posibilidad depende en nuestra receptividad. Si nosotros somos receptivos a la palabra, disponibles a lo que es que Dios quiere hacer, para estar inundado con Dios mismo. Y es un tremendo privilegio. Piénselo, cada mañana nosotros podemos levantarse, y espero que eso no es el peor parte de su día, en levantarse y decir, Dios mío, otro día. Pero el privilegio de levantarse y reconocer que hoy yo puedo tener todo lo que es Dios morando dentro de mí. Y que puede ser una manifestación de la presencia de Dios en mi vida. Y que yo puedo mantener comunión durante el día con ese Dios que está dentro mío. Eso es el por qué nosotros no cantamos canciones acerca de que ven Espíritu Santo o que desciende el Espíritu Santo. Es porque tenemos Dios ya dentro de nosotros. Y el deseo de Dios es que nosotros podemos tener una tremenda comunión de Dios por medio de entender que todo pecado ha sido borrado de mi cuenta, inclusive el recién hecho, y ahora es asunto de confesar lo que ha pasado para que estamos en la misma hoja con Dios. Pero confesión significa darse cuenta de lo que es que Dios ha hecho con mi pecado. No como algunos piensan, morder en el altar por 2 horas. Oh Dios, perdóneme. Hay 1 o 2 allá, como Esteban, que hizo allá en Granbur, en el lugar donde estaba antes de venir a este ministerio. Está bien, ahora sos libre de eso. No tiene que gastar tanta plata para el dentista. Pero el deseo de Dios es que nosotros reconozcamos el privilegio y la potencial que tenemos. Esa es la oración de Pablo acá en esta porción, que nosotros damos cuenta a lo que es nuestra potencial. Y de día en día crecemos en nuestra capacidad de experimentar lo que es completo en nuestra posición, pero en nuestra experiencia progresiva. Y cada vez dándose cuenta más a lo que es ese potencial. En otras palabras, pleroma significa que Dios puede proveer todas nuestras necesidades y hacer que toda gracia abunda a nosotros en todas cosas, según Corintios 9:18. Imagínense, provisión para todo detalle, gracia, toda gracia abundando a nosotros en toda cosa. Cuando creyentes empiezan a andar en el conocimiento de eso, son imparables, nadie le puede parar. Y cualquier que es el plan perfecto de Dios para su vida, su confesión será positivo
y su vida será un impacto en muchos, pero es posible, y lo que pasa muchas veces es que nosotros llegamos a ser familiar con esa potencia. No meditamos en la presencia de Dios en nosotros. Detalles nos roban la paz que es nuestro. Obstáculos nos quitan el gozo. Yo tenía una experiencia esta tarde que quiso robar mi gozo, y la verdad es que me robó el gozo por un tiempo, hasta que me di cuenta de que la persona con quien estaba tratando no tiene un futuro, lamentablemente. Y empecé a sentir mal por ellos, pero no tienen un futuro. Su potencial es el tiempo que tienen en la tierra y después el infierno. Y eso, ahora la pérdida del gozo se convirtió en lamentación por esperanza de que en alguna forma los detalles de sus vidas les van a mostrar su necesidad de Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a reconocer que Dios ha hecho todo lo necesario para que hoy día será un día de pleroma, plenitud de Dios en nosotros. Eso quiere decir que el fracaso momentario es exactamente eso, fracaso momentario. Lo que muchas veces hacen creyentes es dejan que su fracaso se convierta en un ciclo de fracaso. Pecado, y después, en vez de arrepentir y rebotar, un ciclo de desánimo, desmayo, pensando que nunca van a cambiar. Y entonces están robados en algunos casos de días enteros, semanas enteras en algunos casos, de disfrutar lo que es suyo. Ahora, a la vez, no hay motivo para pensar que uno que sigue en pecado tiene salvación. Uno que sigue en un estilo de vida de pecado y siempre es en la misma cosa, no hay razón para pensar que es salvo. Uno que puede seguir mintiendo como hábito, como estilo de vida, robando, engañando. Hombres de negocio deben estar muy atentos a su responsabilidad de hacer su negocio honestamente. Porque no hay gracia para una persona que sigue en pecado sin cambiar. En Lucas 8:18, Dios les quita lo que parecen tener. En otras palabras, parecen tener salvación, pero en realidad no son salvos. Y la verdad es que no quiero estar encontrado en esa condición. Judas tenía apariencia de ser salvo, pero en realidad nunca fue salvo. No es que fue salvo y perdió su salvación, nunca fue salvo. Pero apariencia, profesión sin posesión. Uno que puede seguir en un estilo de vida de lujuria. Si tú tienes hábito de pornografía, la verdad, tu salvación está en duda. Cualquier que está escuchando esta clase.
No me importa si es constante en el instituto bíblico o en la iglesia donde está. Si tú tienes hábito de pornografía, sea por periódico, sea por televisión, sea por video, sea por internet, la verdad es que tu salvación está en duda. Ahora yo no voy a cuestionar porque no sé, pero entre vos y Dios debe estar seguro que es salvo y arrepentir con arrepentimiento real, que significa no volver al vómito del perro, o como el chancho al lodo, y no hacerlo más, y cualquier otro pecado. Hay gente que tienen estilo de vida de mentira. Bueno, eso es muy peligroso. No es que van a perder su salvación, es que nunca realmente han hecho una transacción sobrenatural con Dios en que fueron salvos. Hacer una oración no le salva. Lo que le salva es cuando Cristo entra en el corazón de uno y empieza su obra de transformación, y sobre largo plazo pecado no puede quedar. Pero que eso es claro. Gracia, no hay gracia, ninguna gracia por una persona que quiere seguir en su pecado. No hay gracia para el homosexual que no quiere convertir de su homosexualidad. No hay gracia para la lesbiana que sigue siendo lesbiana. El fornicario que sigue en fornicación. No hay gracia por tal persona. Y esto es serio, porque es la diferencia entre la plenitud de Dios y pérdida absoluta y eterna. Tremenda diferencia. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12 que hay un camino que parece bien al hombre, pero los fines de sí son el camino a muerte. Entonces, menos que nosotros conocemos Dios más allá que ciencia, menos que tenemos una relación personal con Dios, no es salvación. Y uno sabe si es salvo o no. Es la diferencia entre leer la biografía de una persona y tener esa persona como tu vecino, donde va a su casa para charlar, para tomar mate y tener un asado. Es una gran diferencia. Podemos conocer todo de Dios y no conocer Dios. Pero el deseo y la voluntad perfecta de Dios es que sea plenitud. Y entonces es necesario estar de acuerdo rápidamente con Dios, admitir culpabilidad y arrepentir con arrepentimiento real. Pero imagínense cómo puede ser pleroma en la vida de una persona lleno de Dios. ¿Cómo sería un matrimonio cuando los dos empiezan a experimentar el ser lleno de Dios? Y que más que una relación de matrimonio entre creyentes, pero realmente teniendo un matrimonio cristiano. En Isaías 58 leemos de 5 cosas, y no vamos a leer la porción o el capítulo, pero 5 cosas que podemos tener o que puede tener el creyente que es humilde y obediente a Dios. 2 cosas que son esenciales para nosotros: obediencia
y humildad. Obediencia a lo que escuchamos de la palabra de Dios y humildad en aceptarlo, aunque sea en contra de nosotros mismos. Humildad es estar de acuerdo con Dios contra mí mismo. O sea, cuando viene convicción, no busco escapar la convicción, pero estoy de acuerdo con la convicción contra mí mismo y hago lo que me corresponde en confesar y arrepentir. Pero 5 cosas. Número 1, sabiduría sobrenatural. Sabiduría sobrenatural. Y eso es, en medio de circunstancias difíciles, tener una solución donde otros no lo tienen. Sabiduría sobrenatural. La segunda cosa es salud sobrenatural. Salud sobrenatural. Cuando otros se enferman, nosotros no. Y si tú eres enfermo o has sufrido, entonces probablemente es por causa de sufrimiento no merecido, necesario entender categorías de doctrina. Pero para probablemente 99% de creyentes, la voluntad de Dios para la mayoría de su vida es salud, no enfermedad. Creyentes gastan enteramente demasiada plata para remedios y para visitar a médicos, cuando lo que Dios quiere darles es salud sobrenatural. Y en la próxima clase, durante el semestre, en habilidades universitarias y de carrera, vamos a estar enseñando cómo tener salud en forma práctica. Y Dios nos dio un cerebro por un motivo, para más que se implota la cabeza. Eso es un chiste. ¿Sabe lo que es implotar? Es el opuesto de explotar. Cuando hay un vacío, cosas implotan. Bueno, su cerebro debe funcionar para más que la cabeza se implota. En otra palabra, se debe usar para pensar. ¿Entienden? O como se dice en inglés, usar la cabeza por más que un lugar para poner el sombrero. Eso sería una buena cosa. Hay mucha gente que pasa la vida entera y la cabeza se usa para nada más que poner el sombrero o la gorra. Pero no funciona. Deseo de Dios que creyentes sean gente que pueden pensar y pueden identificar lo práctico de la vida cristiana, que quiere decir que comiendo una dieta constante de papas fritas y chocolate y cosas fritas y grasa y cosas pesadas, tarde o temprano va a destruir su vida. Y ustedes que son jóvenes, 20 años, 25 años, que bueno, nunca me afecta, está bien, espera otros 20 años con esa dieta y te voy a visitar en el hospital mientras que yo tengo 70 y todavía buena salud. No, hay un fin, pero no pasa enseguida. Verduras, qué palabra, esa es una palabra sucia para algunos. Verduras, frutas, carne sin grasa, leche. Algunos de ustedes tienen problemas con dientes por no tomar leche. Deben estar tomando un litro de leche todos los días.
Lamentablemente no empezaron hace 20 años. No digo que nosotros lo vamos a proveer. En serio, yo tengo unos años más que la mayoría de ustedes. ¿Y sabe qué? Ni un cari en mi boca. Una parte de eso es buena genética, pero también yo tomaba literalmente galones de leche cuando era niño. Yo podría tomar un litro de leche después de volver de la escuela. No, sin problema. Era mi bebida favorita. No había en nuestra casa gaseosa. O esta cosa que pasa para jugo, que es nada más que azúcar y calor. O color. Ya. Comida sana. Para mantener salud, ejercicio, por eso estoy nadando, menos que las últimas 2 semanas cuando hemos estado mudando, probablemente he tenido más ejercicios subiendo y bajando la escalera que en lo demás de la semana. ¿Por qué? Porque tengo un cerebro que debe funcionar, que Dios me dio, y una parte de ser lleno de Dios es pensar. ¿Qué es? ¿Que Dios no piensa? No, Dios piensa y entonces nosotros también. Bueno, la tercera cosa es riqueza. Riquezas son la promesa de Dios. Y no estamos predicando evangelio de prosperidad, pero sobre tiempo, obedeciendo los mandatos de Dios y la forma de Dios, usando unos principios. Bueno, voy a tocar un tema que también voy a tocar aún más fuerte en la clase de habilidades. Tiene que ver con ese pedazo de plástico que algunos tienen en su billetera, que debe estar cortado en medio. Menos que se usa correctamente, la trampa más grande que hay hoy en día, y es del diablo, es crédito. Comprando cosas para que no tengo medida de pagar. Perdón, pero así es. La mayoría de su negocio es por crédito. Mejor ahorrar plata hasta que tengo suficiente para pagar contado. Oye, pero significa que nunca voy a tener la cosa. Por supuesto que no, porque no tiene disciplina para ahorrar la plata. Bueno, si no tiene la disciplina para ahorrar la plata hasta que tiene suficiente para pagar la cosa, ¿cómo va a tener la disciplina para pagar cuando está debido la cuota? Más interés. Y después es interés sobre interés. Y después, bueno, necesito otra tarjeta para que pueda pagar la primera. Es una trampa. ¿Y qué pasa? Se compra un artículo de industria argentina y antes de que está pagado, está roto. Entonces se está pagando una cosa que ahora es rota. ¿Dónde está el sentido en eso? Nosotros compramos creo que era el primer año que vinimos, creo que era una cafetera.
finalmente lo echamos en la basura. Creo que en los primeros 4 meses que supuestamente era nuestro, estaba con la empresa por 3 de esos meses para hacer repuestos. Y no tenían los repuestos, no podrían solucionar el problema. Finalmente era repuesto y nos devolvió, pero no funcionó todavía. Gracias a Dios no paguemos con crédito. Ojalá que habíamos pagado con crédito, no voy a pagar las cuotas. Es una trampa. Y Dios prometa, y hombres de negocio dicen, bueno, si yo hago mi negocio según los mandatos de las Escrituras, voy a estar bancarrota. Bancarrota. Pero es un banco, ¿por qué no es banco roto? Porque es castellano. Bancarrota. Bueno, ¿por qué no probar Dios? He usado el ejemplo de un hombre en Baltimore que se llama Steve Taylor. Él ha donado más plata al ministerio que se puede contar. Todos sus empleados son alumnos en el Instituto Bíblico. Él paga su inscripción y todos sus gastos del instituto mientras que están estudiando. Después un sueldo. Y si después de graduar del instituto deciden ir en un campo misionero, él les apoya por un año entero con el mismo sueldo que tenía. Ha donado plata para la radio, para renovar las oficinas del ministerio, todo a su propio gasto. Y tiene una empresa, ha pasado sus dificultades, pero tiene una empresa con no sé cuántos camiones y empleados y vendedores. ¿Por qué? Porque ha obedecido a Dios en su negocio. Bueno, es una de las cosas que Dios promete, prosperidad. La próxima es que Dios dice que llenará el alma con pleroma. Y eso es aún mejor que prosperidad, teniendo Dios mismo con quien podemos tener comunión en medio de las circunstancias peores que hay. Ahora, nosotros hemos mencionado antes que Argentina está pasando dificultades financieras, económicas, pero en realidad la dificultad y el problema peor es su falta de riqueza espiritual. Están muriendo de hambre espiritual. Y por decisión, están comiendo una dieta de basura espiritualmente. O simplemente no reconocen su necesidad. Y eso es aún peor, pero para nosotros, pleroma, siendo lleno de Dios, teniendo comunión con Dios en todo detalle, teniendo sabiduría para saber cómo actuar en la faz de cosas que ponen otros completamente patas arriba, teniendo una respuesta donde parece que no hay respuesta. Hemos dicho no sé cuántas veces acerca de negocio, que cuando todo el mundo dice que la economía está horrible, hay un montón de oportunidades. Hay un montón de oportunidades. Simplemente orar, confiar en Dios y esperar hasta que abra la puerta para ver dónde están. No sé si se acuerdan el ejemplo de la mujer cuando en la Unión Soviética se bajó el muro
Uno de los pastores nuestros estaba viajando con ella. Ella dijo que Dios le había abierto una puerta para un negocio. Preguntaba qué era y ella dijo era importar de Europa a la Unión Soviética queso. Bueno, él pensaba que ella en el baúl de su auto cada par de semanas estaba importando unas cantidades pequeñas de queso, pero no era eso. Ella estaba importando toneladas de queso, camiones enteros de queso estaba importando. Bueno, cuando se bajó el muro, cosas económicamente en esa parte del mundo eran horribles porque nadie sabía cómo hacer negocio. Todos estaban acostumbrados a tener un gobernante que les dio instrucciones. No sabían cómo actuar con libertad. Esa mujer escuchó a Dios y empezó haciendo algo que la dio una fortuna. Ahora no digo que todos van a tener una fortuna, ojalá. Podemos comprar el edificio que queremos y podemos mejorar unas cosas que estamos haciendo. La próxima cosa después de Pleroma es restauración. Restauración. Áreas en nuestras vidas que posiblemente el enemigo nos ha robado, pero que serán restauradas. Relaciones, posiblemente amistades rotos, relaciones familiares que están rotas en este momento, pero Dios tiene un plan de restauración a esas relaciones. Es el proceso de crecer en la experiencia de su presencia en nosotros, de su mente en nosotros. Y una de las cosas que habla más fuerte a nuestros amigos y conocidos es una vida transformada. Es una vida que ellos no tienen. Y siendo que ellos nos conocen de antes, cuando vean los cambios, la paz, la tranquilidad, en algunos casos, el cambio en estado financiero, ¿cómo sería cuando llega en su casa, en su Mercedes nuevo? Y ellos dicen, wow, ¿qué le pasó? Y tu confesión es, bueno, yo simplemente obedecí a Dios y, bueno, está bendiciéndome en toda manera. Mi matrimonio nunca ha sido mejor, mis hijos nunca han sido mejores, mi trabajo es tremendo, bueno, y toda área de mi vida es tremendo. ¿No piensan que eso habla fuerte a familiares y amigos? Pero la idea común de la mayoría de creyentes es que, bueno, Dios es un, what's the word for stingy? Dios es un Dios tacaño, que tenemos que clamar cada migaja, y es por causa de no entender que no hay nada contra nosotros. Tenemos la justicia exacta de Dios. Tenemos todo necesario para que Dios dice, ese es mi hijo perfecto. No veo nada en él. Canto de Cánticos 4:7. Sin mancha ni arruga, dice Dios acerca de nosotros. No hay desperfección ninguna. Entonces, bueno, si no, Dios no puede encontrar ninguna desperfección, ¿cómo puede ser que no nos bendice en toda área de nuestra vida? Toda la plenitud de Cristo, toda la pleroma de Dios, todo lo que es Dios en nosotros.
Y es su deseo para la vida nuestra todos los días. Cuando no es nuestra experiencia, es por propósito de ver si vamos a vivir conforme a lo que sabemos que somos, aunque no lo estamos experimentando en el momento. Hemos dado también el ejemplo del hijo del rey en Francia durante la Revolución Francesa, cuando ellos iban a matar a toda la realidad. Pero uno dijo, no, si los matamos a todos se van a convertir en mártires. Entonces vamos a salvar la vida de este niño, que es hijo del rey, pero le vamos a hospedar con una bruja. Y la bruja le va a enseñar al niño cómo robar, cómo maldecir y usar todo tipo de profanidad. Ella le va a instruir en mentir. Y después podemos decir, esto es el hijo del rey. Pero ¿sabe lo que pasó? El niño dice, ¿robar? Yo soy un rey, yo no voy a robar. ¿Mentir? No, yo soy un rey, ¿no sabe quién soy? Yo soy rey. ¿Cómo puede ser que yo voy a mentir? Yo no voy a usar esas palabras. Y la bruja se volvió loca, porque no le podría afectar al niño, porque sabía quién es. Cuanto más nosotros, siendo hijos del Rey del cielo, debemos saber quiénes somos, y aun cuando estamos con las brujas de este mundo, confesar. Eso tiene sentido secreto entre mi esposa y Michelle. Saber quiénes somos, reconocer el privilegio que tenemos en tener comunión con el Creador del universo y vivir así aun cuando estamos pasando dificultades. Ese es el propósito de Dios para nosotros. No es que nosotros caemos como los demás, sí, en la lucha. Bueno, si está en la lucha, entonces no has leído Romanos 8:37, más que vencedores. No has leído Efesios 1:6, ya sentado en lugares celestiales. No has leído Apocalipsis 1:6, miembros de realidad del sacerdocio real. O si lo has leído, no lo confías. Nosotros somos quienes somos, aparte de las circunstancias que nos están pasando y los obstáculos que nos están pasando, y eso no va a cambiar. Si lo reconocemos o no, la única cosa que está afectado es nuestra comunión con Dios y la recompensa que estamos recibiendo por medio de nuestra confesión y la fe que tenemos en la gracia que Dios nos ha provisto. Bueno, allí terminemos. Señor, bendice este mensaje, esta clase. A cada persona pedimos la clase que sigue también, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.